Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Josué Villafuerte, pertenezco al grupo número 1 y el día de hoy voy a dar a conocer la importancia del conocimiento de la comunicación. Para conocer la importancia del conocimiento de la comunicación tenemos que saber qué es la comunicación. La comunicación viene del latín communis, que significa dar a conocer un pensamiento, una idea, un sentimiento a través de una lengua. Según la Real Academia de la Lengua, la comunicación es la acción o efecto de comunicar o comunicarse. Entonces comprendemos que la comunicación nos permite transmitir mensajes cognitivos o afectivos de forma consciente o inconsciente. Dentro de todo esto, usted nos ha puesto un video donde se puede ver una comunicación, pero no es una comunicación recíproca, ¿no? Respondiendo a una de sus preguntas ya. ¿Por qué no es una comunicación recíproca? La comunicación es se supone del papá y la mamá y un animalito, ¿no? Y el animalito obviamente no va a poder responderle, pero ellos se dan a entender y ahí se ve que el animalito entiende, ¿no? Bueno, podemos decir cómo se comunican los protagonistas en el video. Los protagonistas son muy afectivos, tienen una comunicación muy afectiva, conscientemente, dándole a conocer al perrito que va a tener un hermanito, ¿no? Y me parece una cosa muy, muy bonita al hacerle entender a él. Y él entiende, se entiende en el video que él entiende. ¿Qué es lo que imposibilitó que los protagonistas mantener una comunicación recíproca? Lo que imposibilitó fue el que él no haya podido comunicarse, haya podido no utiliza una lengua, ¿no? Ellos tienen su lengua, que es los ladridos. ¿Cómo debería ser una comunicación? Bueno, la comunicación debería ser recíproca, ¿no? Dando a conocer nuestras ideas, pensamientos del un lado del otro, y siempre va a funcionar así una comunicación. Y bueno, yo entiendo por comunicación que es la relación de dos personas al hablar. Muchas gracias, ingeniero. Tengo una buena tarde. Gracias. Ismael Vargas, yo les voy a exponer sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación oral es aquella que se desarrolla entre dos personas mediante el habla, es decir, conversación. Esto se produce mediante sonidos. Como en toda comunicación, se compone de emisor y receptor. El emisor es el que habla, o sea, el que da a conocer, y el receptor es el que escucha. Este tipo de comunicación se caracteriza por tener una conversación espontánea, es más libre y expresiva. También se apoya en gestos y también en la entonación de voz para dar a conocer los sentimientos, el estado de ánimo o cualquier. Aquí vamos a dar un ejemplo de lo que es la comunicación oral. Aquí están hablando dos personas se están conversando. Después tenemos la comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que se forma expresando mediante palabras, mediante textos. También compone de emisor y receptor. El emisor es el que produce el texto y el receptor es el que va a leer. Entonces el receptor es el que va a ser el que interpreta la lectura. Se caracteriza por ser reflexiva, organizada, elaborada y lógica. También es diferente y permanente. Se usan letras, tildes, signos y signos de puntuación para construir el mensaje. Aquí tenemos un ejemplo de la comunicación escrita, la cual el muchacho está escribiendo para dar a conocer un mensaje. La diferencia de la comunicación oral y escrita, diríamos que la oral la hacemos mediante palabras y la escrita la hacemos mediante escritura. Aquí el elemento principal es el oído y aquí va a ser la visión, porque tiene que leer. Y eso es todo. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Juan Carlos Velasco y le voy a exponer acerca de elementos de la comunicación oral y escrita. Antes que nada, un pequeño significado de comunicación. Comunicación es la acción de expresar algo hacia un receptor. Los elementos de la comunicación son los siguientes.
Emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y la retroalimentación. El elemento emisor. Emisor es la persona que envía el mensaje. Receptor es la persona que recibe el mensaje. Mensaje es la información que es enviada del emisor hacia el receptor. Código es un conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Canal, elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural, que puede ser el aire y la voz, y se denomina canal al medio técnico, que puede ser, por ejemplo, una imprenta, la radio, la televisión, y esto percibe el receptor mediante los sentidos del oído, olfato, tacto y gusto. El contexto son las circunstancias temporales, especiales o socioculturales que rodean al hecho o acto comunicativo que permite comprender el mensaje. Y por último tenemos la retroalimentación, que es la comunicación que el receptor envía al emisor indicando que sí entendió o no el mensaje. Muchas gracias, ingeniero. Esa ha sido mi exposición. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. A mí me tocó exponer acerca de la comunicación, el lenguaje, la lengua y la norma. Bueno, a continuación les voy a dar un breve resumen de lo que entendí acerca del tema. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado mediante el cual nos comunicamos los seres humanos. Lengua, capacidad propia del ser humano para expresar nuestras ideas, sentimientos y pensamientos. Esto lo podemos hacer a través de mensajes de texto, a través de mímicas, a través de, o ya sea hablando de persona a persona. Norma, principio que se adapta para así seguir una sola regla y así poder cada quien, o sea, dirigirnos de una mejor manera, ya sea en nuestros actos cívicos o personales. Bueno, también tenemos diferentes clases de lenguaje, como son el mímico, el simbólico o el lenguaje de gestos. Aquí en el Ecuador la mayoría se utiliza el lenguaje oral, pero también es bueno utilizar el lenguaje de gestos, ya que con esto nosotros podemos desarrollar también nuestras habilidades y así expresarnos de una mejor manera ante nuestros semejantes. Gracias. Bueno, mi nombre es Jonathan Traves y les hablaré de las funciones del lenguaje. ¿Qué son funciones del lenguaje? Es aquel método que utilizamos nosotros para comunicarnos. Se dividen en función denotativa o referencial. Es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Esta función se centra en el mensaje. Como ejemplo tenemos en documentos, noticias, oficios y descripciones. Función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con sus sentimientos. Esta función del lenguaje es más útil en la comunicación, ya que el humano lo manifiesta en charlas cotidianas o endémicas. Como ejemplo tenemos cartas, frases motivadoras, discursos, entre otros. Función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que reaccione ante el mensaje recibido. Tanto es así que es capaz de obligar a hacer algo o dejar de hacer algo para lograr su objetivo. El emisor crea propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. Como ejemplo tenemos: disfruta tu comida con Coca-Cola y serás más feliz. Función fática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, que implica la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y estimulación de sentimientos. Como ejemplo tenemos a hablar con el celular. Hoy lo pasé genial en la piscina. Función poética o estética. Esta función llama la atención en la manera elegante y poética de decir las cosas. Para ello hace uso del lenguaje estilístico como la utilización de recursos literarios. Tiene como fin impresionar al lector y conmoverlo de tal manera que crea una belleza con la apreciación del lenguaje. Como ejemplo tenemos El alma en los labios de Medardo Ángel Silva. Función metalingüística. Se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar
de la misma lengua u otra cualquiera. Por ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados. Lo correcto sería hubo muchos estudiantes rezagados, o she es el pronombre femenino singular en inglés. Bueno, eso era todas las funciones del lenguaje. Muchas gracias.